El año anterior iniciamos una serie de exposiciones o sermones en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y el año pasado habíamos llegado hasta el capítulo 7, versículo 20. Pero hoy quisiera que leamos entonces y meditemos en Primera a los Corintios, capítulo 7, desde el versículo 17 al 40, leeremos. Dice así: Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio que su hija virgen se pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley, mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. El Señor añada bendición a esta lectura de su palabra. He querido que
que leyéramos todo el fragmento, aunque no vamos a exponer todo, porque aunque se dicen muchas cosas, hay dos temas principales en este segmento, y hoy vamos a tratar solo uno de ellos. El sermón entonces se titula Permaneciendo con Dios como Él nos llamó. Algunas cosas son necesarias antes de iniciar, y es recordar que en este capítulo 7, el apóstol Pablo está contestando, está refiriéndose a ciertas consultas que le habían hecho a él. Esto es importante porque la respuesta del apóstol Pablo responde a ciertas circunstancias específicas de los corintios. Entonces nosotros debemos pedir esa sabiduría al Señor y leer la Biblia en su contexto para entender cuáles son los principios generales que permanecen y cuáles son recomendaciones circunstanciales. ¿Qué quiero decir con eso? Que en tales circunstancias algo es recomendado, pero en otras circunstancias no necesariamente es así. Pero hay principios que sí permanecen en todas las circunstancias. Dios nos dé sabiduría para aplicar entonces, como les digo, el principio de su santa palabra apropiadamente. Lo que habíamos visto en la última exposición del año pasado, que llegó a la mitad de este capítulo, habíamos quedado en entender un principio muy importante, que los cristianos no deben razonar como el mundo, ni deben escoger ni decidir según la conveniencia personal o en busca de lo que el mundo suele llamar su propia felicidad. Así es como el mundo actúa. Si va a tomar una decisión es ¿qué te hace más feliz? El creyente tiene razones mayores para sus decisiones. Y habíamos visto, por ejemplo, que un hombre, una mujer, decidía permanecer casado si su esposo, si su esposa no le impedía, no veía en esto una razón para divorcio y prefería quedarse por la posibilidad de ganarlo o ganarla para Cristo. Tal vez no era la decisión más cómoda, porque vivir con una persona que no tiene la misma fe, que no razona pensando en la palabra de Dios, que tiene otras prioridades, no va a ser fácil. Pero el apóstol Pablo le aconsejaba a esos que eran parejas mixtas, obviamente, porque una de las dos partes se convirtió después de estar casados, les aconseja quedarse, porque no es tan importante su comodidad. Si la persona solo piensa en su comodidad, sí querrá separarse. ¿Para qué va a querer usted vivir con alguien que no cree en el Señor Jesucristo? Pero hay una razón, con la posibilidad de ganarlo y con la posibilidad también de influir en aquellos niños. Eso habíamos visto en los hijos, quiero decir, de aquel matrimonio, eso habíamos visto. Ahora, de todo lo que hemos leído, hay dos versículos que van a ser el centro de la exposición. Son el versículo 20, que dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede, y el versículo 24 que dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Lo primero que debemos entender entonces es la doctrina bíblica del llamamiento. Vamos a ver qué es esto del llamamiento para poder entender entonces las demás cosas de las cuales habla el apóstol Pablo en este capítulo. Primero, debemos entender que Dios al crear al ser humano le dio una tarea. Esa tarea es general, se la dio a todo ser humano, a toda la raza humana. Es una tarea universal asignada por Dios y la asignó Dios desde antes de que el ser humano cayera en pecado, desde antes de la desobediencia de Adán y Eva. Y la leo para ustedes en Génesis 1:28. Dios les dice,
Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En este versículo vemos una asignación de tarea universal, general. ¿Y por qué empiezo con esto al hablar del llamamiento? Porque hay un llamamiento a todos los seres humanos a cumplir el propósito por el cual fuimos creados por Dios. Fructificar, multiplicarse, sojuzgar la tierra, y ese propósito era reflejar la imagen de Dios que le fue dada únicamente a los seres humanos. Ese mandamiento fue ratificado después en Génesis capítulo 9, después del diluvio, cuando le dice Dios una vez más a Noé y a sus hijos que deberían esparcirse, multiplicarse y señorear en la tierra. Una vez más es reflejar la imagen del Dios que nos había creado. Entonces, la primera pregunta que debería hacerse usted ¿es usted consciente de que Dios un día le pedirá cuentas sobre su llamamiento en este sentido? Es decir, la tarea que Dios dio a cada uno de nosotros, si pudiéramos decirlo en estas palabras, es cuidar un jardín. Cuidar un huerto, como a Adán se le puso en el huerto del Edén para que lo cuidara. A nosotros en este mundo se nos da una tarea y nosotros seremos juzgados también si cumplimos el llamamiento general de Dios como seres humanos que portamos su imagen. En la palabra de Dios, la Biblia, tenemos todas las instrucciones para saber qué es lo que Dios espera de cada uno. Dios definió los roles en el hogar, los roles que tiene el esposo, la esposa, los hijos, y cada uno de nosotros debe buscar también en sus circunstancias y en su situación qué espera Dios de usted. En su sociedad, en la sociedad en que usted vive, cuál es su llamado que usted debe atender. En un sentido, entonces, esa palabra que a veces usamos, vocación, también se refiere a ese llamado natural. ¿Cuál es el oficio que usted desempeña? Ese oficio, eso para lo que usted está viviendo, a lo que usted se dedica, debería considerarlo un llamamiento. Dios le llamó para hacer algo y para eso le capacitó Dios. Esta idea de llamamiento nosotros la podemos ver en todo el Antiguo Testamento. Y había llamamientos especiales, por ejemplo. Hay hombres que fueron llamados de manera especial. Y eso nos va acercando un poquito al tema que tenemos, que no es el llamado general, sino el llamamiento de Dios. Nosotros vemos que, por ejemplo, algunos llamados especiales en la Biblia. Dios describe Génesis 11 que llamó a un hombre llamado Abraham. Más bien, él se llamaba Abram cuando Dios lo llamó. Vivía en Ur de los Caldeos. Dios lo llama. Podemos leer en ese capítulo todo lo que implicó el llamamiento de Abraham y cómo Abraham responde a aquel llamamiento. Vemos también en la Escritura cómo Dios llama a Moisés y le da una tarea específica que sabemos, pero hay un pasaje en el que esta idea de llamamiento se muestra de una manera hermosa, que es Éxodo 33, 17. Cuando Moisés está con Dios, hablando con él e intercediendo por el pueblo, le dice Dios: y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que me has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Ese conocer por su nombre es el llamamiento específico de Dios para Moisés. Había una relación especial. Vemos llamamientos en el libro de Samuel, por ejemplo, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10, se nos describe cómo siendo un jovencito,
probablemente un niño todavía, Samuel escucha la voz de Dios. Samuel, Samuel. Y él no sabía que era Dios quien le llamaba. Hasta que eso ocurrió 3 veces, pensando él que el que lo llamaba era el sacerdote Elí. Y el sacerdote le dice, ¿cómo responder a este llamado? Dios llamó a Samuel. Y la respuesta de Samuel fue, habla, porque tu siervo oye. Otro llamamiento, el llamamiento de David. ¿Cómo lo describe la Biblia también de una manera hermosa? Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Dice así, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Un llamamiento con una tarea específica. ¿Y qué de Cristo y sus discípulos? Cristo muchas veces llamó específicamente a personas. A Leví, que es también Mateo, mientras él estaba en su trabajo, que su trabajo era cobrar impuestos, estaba en su mesita. Dice la Escritura que Jesucristo nada más pasa y le dice, sígueme. Esa palabra, sígueme. Y según la Escritura dice que Mateo, que es Leví, dejando todo, le siguió. También nos dice la Biblia en 1 Juan 1:43 que a Felipe le dijo, sígueme. Y le siguió. Y esa frase la vuelve a repetir el Señor después de haber resucitado. Después, cuando está con sus discípulos, y hay una cierta controversia con qué va a pasar con el apóstol más joven que era Juan. Estas son las palabras con respecto a esa preocupación que el Señor le dice a Pedro en Juan 21:19. Esto dijo dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Más bien el contexto es, además de lo que les dije, que el Señor le anunció a Pedro la forma en que él iba a morir. Y aún así, después de esto añadió, sígueme. Todos estos llamamientos que están descritos en la Biblia tienen un propósito, hacernos entender que existe tal cosa como un llamamiento divino particular y personal. Y en todos esos llamamientos ocurren cosas dignas de estudiarse. Ciertos cambios que pudiéramos llamar externos de simplemente forma, pero veremos otros cambios que son muy, muy radicales. A Abraham le cambió el nombre Dios, que se llamaba Abraham, padre enaltecido, y le puso, ahora usted se va a llamar Abraham, padre de multitudes. A Jacob, cuyo nombre era suplantador o engañador, le puso Israel, el príncipe. Y muchas otras veces vemos estos cambios de nombre. El mismo Pedro, realmente el nombre de él es Simón. Y el Señor le dijo que se iba a llamar Cefas, que es lo mismo que Pedro, una piedra. Ahora, ¿qué significan estas cosas que ocurren cuando Dios llama y comienza a cambiar? ¿Son estos cambios para todos? Bueno, eso es de lo que está tratando ahora el apóstol Pablo. ¿Cuáles cosas cambian para todos los que son llamados y cuáles cosas son circunstanciales? He mencionado esto precisamente para hacerles notar.
el hecho de que Dios cambiara muchas veces el nombre de aquellos a los que llamó, no nos debe hacer pensar que todo aquel que es llamado, todo aquel que es convertido, debe cambiarse su nombre. El llamamiento para salvación es el que es al cual se refiere este capítulo. Es Dios viniendo al encuentro del hombre. Dios le interrumpe la vida a la persona que lleva su propio camino, como a Saulo. La Escritura nos dice claramente cuál era la manera de pensar, el propósito de Pablo: destruir esa secta de los cristianos, destruir todo lo que tenga que ver con el nombre de Jesús. Y después él mismo dice en Gálatas 1, pero cuando Dios, Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Hubo un momento entonces en la vida en el que Dios sale al encuentro de aquel hombre y lo llama, le cambia el rumbo de su vida y le hace entender ahora sí el propósito de la existencia. Este es un llamado espiritual y solamente lo experimentarán los escogidos de Dios. En el primer capítulo de esta misma epístola que estamos estudiando, 1 Corintios 1:9, se describe a qué fue que nos llamó Dios. Y dice así: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados, ¿a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dios es el que llama, y fiel es Dios que Él nos va a capacitar para cumplir aquello para lo cual nos llama. Pero en vez de pensar en algo extraño, veamos lo que dice aquí. ¿A qué fue que nos llamó Dios? A la comunión con su Hijo Jesucristo. Sígueme. Ese sígueme de Cristo es para cada uno de los que son sus ovejas. Vamos entendiendo de qué se trata el llamamiento, de qué se trata ese llamado especial de Dios. El llamado es a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Pero para tener comunión con su Hijo Jesucristo hay que dejarlo todo. Jesucristo nos muestra esto en los evangelios. Y hubo uno de los episodios en los que Él le dijo a alguien, a un rico precisamente, eso está registrado en Lucas capítulo 18, el versículo 22. El Señor se dio cuenta que en el caso de este hombre con el que estaba hablando, el ídolo de aquel hombre eran sus riquezas. Entonces el Señor trata con él y le dice: anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme. Debemos ponernos a pensar, ¿por qué a él en particular le dijo que vendiera todo y que lo diera a los pobres para poder seguirlo? Porque ese era su Dios, sus riquezas. No podemos pensar que eso solo era para él. A cada uno de los que llama Cristo, en el llamamiento está implícito: si venga para tener comunión conmigo, para seguirme, pero tiene que dejar todo aquello que usted ha idolatrado. Debemos ver el ejemplo. Leví dejó todo. Para él su vida probablemente era su trabajo, con lo que había hecho buen dinero. Cada uno debe dejarlo todo por seguir a Cristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Pero para caminar con Jesucristo usted debe dejarlo todo. Todo, obviamente, lo que es pecaminoso
y todo lo que le apartaría del Señor, todo lo que sea un estorbo y un obstáculo para seguir el camino de Dios. ¿Ve usted así el llamado? ¿Ha tenido usted y puede identificar ese momento en su vida en el cual Dios salió al encuentro y le interrumpió su rumbo? Y ahora usted ha sido llamado a dejar todo eso para seguir a Jesucristo. Los creyentes todos hemos sido llamados a cumplir una función particular, y muchas veces en la Escritura se nos habla, se nos describe como los llamados. Hay un versículo que la gente repite muchísimo porque le gusta una parte de ese versículo, que es Romanos 8:28. En Romanos 8:28 el apóstol Pablo dice esto: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esa es la parte que a todo mundo le gusta. Esa es la parte que se encuentra en postales. Pero el versículo completo dice eso: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, y está la explicación, ¿a quiénes son a los que todas las cosas les ayudan a bien? A los que conforme a su propósito son llamados. Es a los llamados. Los llamados, los creyentes, los convertidos, hemos sido sacados del camino ancho para que ahora caminemos por el camino angosto que lleva a la vida eterna, que es Jesucristo mismo. Pero también es muy interesante que la Biblia dice, en 1 de Juan 2:20, el apóstol Juan describe así a los creyentes: vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Qué tiene que ver esto de la unción del Santo en esto del llamamiento? Bueno, en el Antiguo Testamento la unción, es decir, ungir a alguien con aceite, tenía un significado. Era llamado a una tarea específica, a desempeñar cierto oficio, en particular un profeta, un sacerdote o un rey ungido. Se derramaba aceite sobre su cabeza como dándole la comisión, dándole el encargo de lo que tenía que hacer. Y si la Biblia nos dice en 1 Juan 2:20, vosotros los creyentes, los cristianos, tenéis la unción del Santo, quiere decir que nosotros entonces tenemos un llamamiento en el cual se nos ha dado ciertos oficios espirituales. Y esto coincide con lo que dice Apocalipsis 1:6, que dice que Cristo nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Bueno, para ser reyes y sacerdotes debimos ser ungidos, llamados para tal oficio. Y entonces, la primera pregunta que debe estar ahí latente y debe cada uno tratar de estar contestándose desde este momento y no dejar de pensar en ello hasta que pueda contestarla con una limpia conciencia es: ¿ha escuchado usted el llamamiento de Dios y ha respondido al llamamiento de Dios? Bueno, cuando hay el llamamiento de Dios, sí hay cambios, sí hay cambios. Pero entonces vamos a ver qué clase de cambios son los que importan y cuáles, por decirlo así, no es que no importan, pero no son indispensables. El versículo 19 de esta epístola, 1 Corintios 7, dice así: la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Aquí está diciendo el apóstol Pablo que ese cambio externo que algunos procuraban, un cambio tal vez ritual y ceremonial, no es importante, sino los mandamientos de Dios. Y esta parte es importantísimo que lo entendamos, porque alguien pudiera tomar este versículo, como el versículo 20, que dice: cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede.
y pensar que lo que está diciendo el Señor es que quédese así como está cuando a usted se le habló de la palabra y usted recibió al Señor Jesucristo, quédese así como está, no hay ningún cambio, sin considerar lo que dice ese versículo, que lo que importa son guardar los mandamientos del Señor. ¿A qué me refiero? Un ejemplo tal vez me ayude a aclararlo. Si una persona fue llamada viviendo en una relación incorrecta de pecado, supongamos que vivía con su pareja en fornicación, sin casarse, y alguien viene y le dice esto, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Alguien que no entiende la Sagrada Escritura y que no interpreta la Biblia con la Biblia, le dice, ahora usted es cristiano, no se preocupe, puede quedarse así, en unión libre. Tal cosa no puede ser. No, si una persona tiene una relación de fornicación, de adulterio, de cualquier otro tipo de pecado, no puede quedarse así como está. Porque no puede seguir al Señor así, porque el llamamiento precisamente es a dejar el pecado y su propio camino y ahora a guardar los mandamientos de Dios. Entonces, ese quedarse así no puede significar quedarse en pecado, porque la gracia y el amor de Dios no dejan al pecador en su condición. Si Dios recibe todo tipo de pecadores, si Dios llama a todos por igual en ese llamamiento, pero no los deja igual. Ese llamamiento los lleva a los cambios que sean necesarios. Porque, vean el versículo, el guardar los mandamientos de Dios, dice el versículo 19, es lo que es importante. Y hablando de cambios, esos cambios son inicialmente cuando viene la conversión y después para siempre, cambios constantes. Por ejemplo, leamos al apóstol Pablo en Filipenses 3:14, cuando dice, cuando él está hablando de que él prosigue al blanco, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Un apóstol, como fue el apóstol Pablo, que ya estaba en prisión por causa del Evangelio cuando escribió esta epístola a los filipenses y que ya probablemente era bastante mayor cuando la escribió, todavía en su vejez, él dice, no he terminado. Ese supremo llamamiento de Dios en Cristo todavía está ahí y tengo que atenderlo, prosigo. Así que la religión cristiana no llama a las personas, no es un llamamiento aislado en un momento de su vida en el cual algo pasó a nivel emocional o sentimental, pero todo lo demás continúa igual. No, es un cambio de forma de pensar, es un cambio de forma ahora de vivir y son cambios continuos. Cada vez que conozca más a Dios, van a producirse mayores y más notorios cambios en nosotros. Por eso es que si una persona dice ser cristiano y no hay cambios, podemos dudar mucho de que ha entendido ese llamamiento o que ha respondido a ese llamamiento. Ahora sí, en lo que me queda, vamos a ver cuáles cosas pensaban los corintios que tenían que cambiar necesariamente si ellos atendían al llamamiento. Pensaban sobre el estado civil, casarse o no casarse. Versículos 27, 28 y 39. Pablo dice, ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Entonces, él dice, no, para ser cristiano, es decir, y el hecho de que usted sea cristiano, no le tiene que llevar a romper su relación. Dice, ¿estás ligado a mujer? Usted está casado. Quédese casado. Usted está soltero, no está obligado a casarse. Es decir, que estos son de los cambios a los que yo me refiero como algo circunstancial. Puede o no puede cambiar en los que son convertidos. Y ahí es donde necesitamos la sabiduría para saber cuándo eso
se puede cambiar, y si es apropiado, y si es el momento, y si es autorizado por Dios. Por ejemplo, hay algunas circunstancias que van a ser permanentes y otras temporales. La que he estado diciendo, el estado civil, la nacionalidad. Vean que realmente detrás de todo esto había y siempre hubo un riesgo en la iglesia primitiva de los judaizantes, haciendo pensar a los gentiles que se convertían que ellos tenían que hacerse judíos, que tenían que renunciar a su nacionalidad natural y hacerse judíos ahora. Y Pablo dice, no, de eso no se trata. Usted puede ser de donde sea y seguir siendo de su nacionalidad, no tiene que hacerse judío. Lo que usted necesita es tener a Cristo y ser transformado por Cristo, y en Cristo usted lo tiene todo, así que la nacionalidad no tiene por qué cambiar. Ahora, hay personas que cambian su nacionalidad por otras razones, eso es completamente aparte. ¿Por qué razón alguien pueda necesitar o desear cambiar su nacionalidad? Pero no tiene que ver con el llamamiento que Dios hace de la salvación, su condición social, donde usted vive. Y ahora pensemos. Se habla en este capítulo mucho del matrimonio, de no casarse. Parece que el apóstol Pablo en estas circunstancias está recomendando a las personas, preferiría que no se casen. Pero como nosotros interpretamos la Sagrada Escritura con la Sagrada Escritura, nosotros leemos en Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio. El apóstol Pablo Dios no puede por su Espíritu Santo estarse contradiciendo. Debemos entender entonces bien, porque si en Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio, pero a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios, debemos entender que el matrimonio no tiene nada de malo, que es algo honroso, que lo que está mal y es penado por Dios es la fornicación y el adulterio. Sin embargo, en ciertos tiempos especialmente difíciles, es recomendable evitarlo, dice él. Versículo 26, son las palabras del apóstol, dice, tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia. Yo no puedo decir exactamente cuál es esa necesidad que apremia a la cual se refiere el apóstol Pablo, pero evidentemente había algo que hacía que el apóstol Pablo prefiriera recomendarle a ellos. Dice, tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Y a esto se refiere a quedarse soltero. Pero él aclara muy bien después que casarse no es pecado. Pero en estas circunstancias, vean después el versículo 29, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Definitivamente alguna circunstancia muy particular pasaba en Corinto, estaba pasando la iglesia de Corinto, o además las preguntas que le hicieron a él tenían cierta información que le hacía al apóstol recomendar. Es preferible que se quede solito. Ahora, él tampoco es que nos deja a oscuras el Señor, él da algunas de estas razones por las cuales él le dice a las personas, mejor no se case. Y una de ellas es lo que pudiéramos llamar las congojas del matrimonio, versículo 32. Dice el apóstol, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Esa es una razón. Quiere decir que en aquellas circunstancias meterse a un matrimonio iba a traerle problemas. Cada uno tendrá que evaluar si sus circunstancias son las apropiadas o si se está metiendo en algo que, aunque no es malo, le va a traer congojas. Y el apóstol dice, yo quisiera evitárselas. Ahora quisiera que leamos un poquito al respecto
de otra razón que el apóstol Pablo da en los versículos 32 y 33, que dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Yo quisiera preguntar, sobre todo a los que son solteros, ¿es esto cierto? Es cierto, seamos sinceros. ¿Por qué es que la gente, y hablemos en general, no se casa? Es porque quieren de verdad servir al Señor más dedicadamente. No es cierto. Lo que yo veo es que la gente pospone el matrimonio por otras causas egoístas, porque quiere viajar antes bastante, porque quiere disfrutar de esto y de lo otro, lo cual se complica cuando ya tenga que encargarse de un hogar y de unos hijos. Entonces, el casado, dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Y yo hago aquí el llamado a todo el que se diga cristiano y es soltero. ¿De verdad es así que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y no está viviendo una vida egoísta solo para sí mismo, para salir cuando yo quiero, todas las veces que quiera, para pasear, para ir de aquí para allá, porque soy soltero? Y lo otro que dice aquí: asimismo hay diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. ¿Es cierto así que las jóvenes no se están casando porque están dedicadas en cuerpo y alma a la obra de Cristo? No es cierto. Hay demasiada mundanalidad y no están casadas porque están pensando en quién sabe cuál estereotipo mundano, y no reciben a un simple hermano que viene y le ofrece un matrimonio. Pero aquí dice: la casada tiene cuidado de su marido, lo cual no está mal, y está bien más bien, y ese es el propósito. Pero de lo que yo hablo es, a veces pasamos por versículos como estos y no meditamos: ¿esto no corresponde a mis circunstancias? No, hay muchos jóvenes a los cuales más bien yo le diría: cásese y sírvale al Señor casado, porque así soltero usted lo que está es perdiendo el tiempo. Pero si viera hombres o mujeres que de verdad están aprovechando su soltería para servir a Cristo, claro que yo recomendaría, como dice el apóstol, quédese así y sírvale a Cristo con todas las energías, pero jamás se lo podría imponer, porque honroso es el matrimonio, y sobre todo el matrimonio en el Señor, con alguien, al lado de alguien que usted pueda también seguir sirviendo al Señor. Ahora bien, el versículo 29 al 31 de este capítulo dice esto: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no comprasen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. La apariencia de este mundo se pasa. La pregunta, después de haber leído estos versículos, que quisiera yo hacer es esta: ¿está usted disfrutando de este mundo demasiado? Yo creo que esa es la triste respuesta en la mayoría de los casos. Nos hemos acostumbrado demasiado a este mundo y a las comodidades de este mundo. Y el apóstol aquí nos está haciendo un muy sabio recordatorio y una advertencia y un llamado a la moderación. Veámoslo, leámoslo otra vez. El tiempo es corto. Resta pues que los que tuviesen esposa sean como si no la tuviesen. ¿Está diciendo esto? Que entonces no trate usted a su esposa como esposa ni disfrute del matrimonio. No es eso.
¿Está poniendo usted el matrimonio como lo más perfecto que le ha pasado a usted en la vida? ¿Disfruta demasiado de su matrimonio? Porque si es así, se está interponiendo entre usted y Cristo, entre su servicio correcto a Cristo. Eso pasa. Hay hermanos que dejan de entender, sí, usted tiene que cuidar a su esposa, quererla, pero a veces se pone como excusa la esposa o el esposo para no servirle al Señor. Y después dice, y los que lloran como si no llorasen. Hay una actitud en la filosofía griega que se llamaba el estoicismo. Los estoicos enfrentaban la vida, y esa era su filosofía, la filosofía griega del estoicismo, era como ser inmune a todo. Nada pasa, sea algo bueno, sea algo malo, pasa. Una persona sin sentimientos, sin emociones. No es eso de lo que está hablando el apóstol aquí. Lo que está diciendo es que nosotros ahora tenemos algo mucho más grande, de un nivel mayor, que nos hace que las cosas que vivimos en este mundo no nos afecten tanto, ni las buenas ni las malas, porque los que lloran como si no llorasen nos hablan de, y si a usted le ha tocado sufrir en cualquier área de su vida, en su área matrimonial, en su área de salud, ¿qué significa esto? Que como si no llorasen, sí, yo sufro esto, pero al final no lo veo como lo ve el mundo, no se me cae el mundo porque sufro esto. Es como si no llorase. ¿Por qué? Porque tengo una esperanza mucho más alta en Cristo. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Nadie está diciendo que es pecado hacer una fiesta, una celebración. No es eso lo que la Biblia nos enseña. Pero, ¿es eso tan importante? No, el cristiano puede hacer una fiesta o puede no hacerla. Pero no se muere como el mundo por las fiestas y por el entretenimiento y por tener aquello. ¿Cómo es en general la actitud? ¿Por qué es que hoy tantas personas están deprimidas? Porque no soportaban un fin de semana sin salir de casa. Pero aquí el creyente no, el creyente puede que saliera a veces, se diera una salidita, pero eso no era esencial en su vida, y entonces puede decir, los que se alegran como si no se alegrasen. Los que compran como si no poseyesen. Hay personas a las que Dios dio cierto nivel económico y pueden disfrutar de ciertas cosas de esta vida, pero si es cristiano, ahí no está su esperanza, ni eso lo identifica usted. No nos identifican estas cosas. Eso no es lo que me define como persona. Y dice, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Y aquí tengo que hacer una parada, porque la realidad es esa, y muchos no lo habíamos entendido, y si no lo habíamos entendido debíamos arrepentirnos. A muchos de nosotros se nos ha dado ciertos privilegios para disfrutar de muchas cosas de este mundo que hermanos nuestros en otras partes ni soñaban tener. A los jóvenes les digo, hay hermanos que jamás en su vida han ido a los restaurantes que ustedes han ido. Hay hermanos que nunca han salido de su país, no han puesto un pie fuera, a veces ni de su provincia. Así que, y a otros Dios concedió disfrutar el mundo en ese sentido. Poder salir, poder comer, poder viajar, poder comprar. Pero todo esto de lo que habla, dice aquí, como si no lo hiciera. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza mucho más maravillosa, alta y gloriosa, que es Jesucristo. En Él, teniéndolo a Él, lo tengo todo. Esto no son solo palabras, usted debe poder decirlo de corazón. Teniendo a mi Señor Jesús, lo tengo todo. Y habiendo llegado a este punto, quisiera entonces concluir con unas breves reflexiones. Dejaremos el resto para la próxima semana, si el Señor lo permite. Hoy Dios sigue llamando a los pecadores. No los llama tal vez como llamó a Abraham, como llamó a Pablo, de esas maneras extraordinarias. ¿Cómo llama hoy Dios a los pecadores? Lo hace por medio de la palabra del Evangelio.
Es una invitación. Jesucristo dice, Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Y el llamamiento de Cristo es una invitación, pero también es un mandato. Debemos hacerlo. Venga a Cristo. Deberíamos atender al llamado. ¿Ha atendido usted al llamado de Cristo? ¿Tiene para usted sentido esto? ¿Ha habido un cambio en su vida? Porque cuando sí ha habido un verdadero cambio, ahora sí usted se pregunta cuáles cosas de su vida deben cambiar y cuáles no. Nuestra actitud debe ser la siguiente: cambiaré todo lo que el Señor me diga que debo cambiar. Y necesitamos sabiduría para determinar cuándo quedarnos como estamos y cuándo es apropiado buscar un cambio. El apóstol Pablo habla de ser libre, de ser esclavo. Y en eso no está la felicidad. Y por eso es que es tan importante, por ejemplo, en el caso de la soltería, del estado civil, si usted tiene la idea en el corazón de que para la felicidad necesita un cónyuge, entonces no lo ha entendido. No es apropiado para usted cambiar, mejor quédese como está. Pero si usted está pleno en Cristo, plena en Cristo, disfruta de Cristo, le sirve a Cristo, y aún así hay anhelo en su alma de un matrimonio, lo que tiene que pedir es sabiduría. Señor, ¿es este un tiempo apropiado? ¿Tendré que esperarme? Y si el Señor me hace esperar, yo voy a decir amén. No voy a quejarme contra esa espera. Entonces, aplicación: necesitamos sabiduría para determinar cuándo quedarnos como estamos y cuándo es apropiado buscar un cambio. No debe cambiar de estado si usted piensa que es ese cambio de estado el que le va a traer la felicidad. Esto, por favor, que nos quede aquí. Si usted piensa, está usted trabajando en un cambio permitido, está bien, quiere cambiarse de tal cosa, pero si piensa que es ese cambio el que le traerá la felicidad, no lo haga. No es la manera correcta. Y esto tiene que ver con cambiarse de país, cambiarse de trabajo, cambiarse de lugar de vivir, cambios. Pero el versículo 24 nos decía, permanezca para con Dios cada uno como fue llamado. Y quisiera que pensemos en esto: permanezca para con Dios en todo lo que Dios ha mandado. Ya sabemos, por ejemplo, que no hay posibilidad de divorcio por conveniencia, no. Simplemente porque veo que lo que me conviene o para vivir más tranquilo, esa no es una razón de divorcio. Dios no lo aprueba. Y Dios no cambiará de opinión. La única causa que Dios da válida para un divorcio, es decir, para que ya no estén casados, es el adulterio. Permanezca para con Dios, procurando ser la clase de esposo, padre y líder que Dios le ha llamado a ser. Dios le llamó, permanezca para con Dios, siendo un buen padre, esposo, jefe de hogar. Permanezca para con Dios, procurando ser la clase de hijo que Dios le manda a ser en su hogar. Las circunstancias suyas como un joven bajo el cuidado de sus padres van a cambiar. Y por ahora no cambien. Usted vive en la casa de sus padres, sujeto a ellos, bajo el cuidado de ellos. Y el Señor no le dice, yo a usted lo llamé así y quédese para siempre en esa circunstancia. Pues en el futuro eso puede cambiar, pero mientras esté ahí, permanezca para con Dios en su llamamiento de ser un hijo obediente. Permanezca para con Dios procurando ser la clase de mujer que Dios le manda a ser. Si su función es la de madre, de esposa, de ama de casa, permanezca así para con Dios. Permanezca para con Dios en el puesto que Él lo tiene. Piense muy bien si esos cambios que usted está procurando no son movidos por la avaricia, por la comodidad. Hay un ejemplo en la Biblia de un hombre llamado Elimelech, que en tiempos en que donde él vivía, allá en Belén de Judá, hubo problemas económicos terribles.
y él decide algo. Se va para los campos de Moab con su esposa Noemí y sus 2 hijos. ¿Y qué sucede? Allá muere él, mueren sus 2 hijos y queda su esposa viuda, Noemí. Y alguien pudiera pensar, ¿hicieron bien o hicieron mal? Dios aún, en su misericordia y su plan, se puede servir de nuestros hierros, pero ¿era la decisión correcta o debía esperar que Dios mandara pan a su pueblo? Así que pensemos, ¿estamos haciendo cambios movidos por nuestra impaciencia, por nuestra avaricia o porque siempre quiero estar cómodo? Yo sé de iglesias que han prosperado muchísimo porque sus miembros, teniendo la oportunidad de irse a otro lugar a trabajar con mucho mejor salario, dicen, prefiero quedarme aquí, aunque no voy a ganar tanto, porque aquí le estoy sirviendo al Señor. Y esas iglesias florecen. Pero qué triste cuando nos damos cuenta, y eso pasa mucho tristemente en los Estados Unidos, de hombres, mujeres que abandonan su lugar, no porque donde viven no tienen, es porque quieren más. Y eso implica abandono de sus iglesias, y las iglesias se van quedando vacías, únicamente con ancianos, porque aquellos jóvenes movidos por este sueño americano de avaricia, tienen que buscar dónde van a ganar más, sin importar si en ese lugar al que van a vivir hay una iglesia sana. Que Dios nos cuide de tal cosa. Permanezca para con Dios como Él lo ha llamado, pero el asunto sigue siendo, ¿lo ha llamado? ¿Ha entendido que el llamamiento de Dios es a tener comunión con su Hijo Jesucristo? Si usted no ha entendido lo que es ese llamamiento de Dios, lo que es ese escuchar de manera espiritual, no audible, el sígueme de Jesús, que le invita a dejarlo todo para venir con Él y caminar con Él, entonces nada de lo que hemos dicho tiene sentido, porque usted tomará decisiones siempre pensando simplemente en el aquí y en el ahora. Y la última exhortación, tenemos que arrepentirnos, porque hemos estado demasiado cómodos en este mundo y nos hemos acostumbrado demasiado a la comodidad, y por eso Dios ahora está probándonos, para que, como dice ahí, ya el tiempo es corto. Los que disfrutan de este mundo van a tener que comportarse como si no lo disfrutaran. Y si estábamos tan aferrados a este mundo y a las cosas de este mundo, Dios está actuando para quitar ese último ídolo de nuestro corazón. Vamos a orar pidiendo la bendición de Dios. Señor Dios Todopoderoso, te suplicamos que esta tu palabra que ha sido leída y explicada, tu Espíritu Santo la haga penetrar en la mente, conciencia y corazón de los que la escuchen, y produzca verdaderos cambios que sean para tu gloria y el beneficio de las almas. Esto lo pedimos para la gloria de Cristo y en el nombre de Cristo. Amén.